Buenos días, Leslie, ¿me escuchas? Leslie, ¿me confirmas el audio, por favor? Sí, señorita, buenos días, Miss. Buenos días. A ver, vamos a iniciar contigo, ¿sí? Bien. A ver, estábamos desarrollando diversos temas del área, ¿cierto? A ver, ¿qué me podrías decir? ¿De qué temas hemos venido hablando? ¿Qué temas hemos venido desarrollando? Para poder pasar a este siguiente tema y ver qué conocimientos se nos ha quedado, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué has podido captar? ¿Qué has podido notar? La semana pasada hemos estado hablando sobre la comunicación, Ya, la comunicación sobre el emisor, el receptor, sobre el mensaje. ujú. Hemos venido haciendo esas clases. Muy bien, hemos venido desarrollando referente a la comunicación, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Es, por ejemplo, que yo transmito una información, por ejemplo, así como ahorita estamos conversando sobre la información que son los estudios. Ya, ¿qué más? Pero dimos una definición exacta referente a que yo les mencionaba, ¿no? De que cuando nosotros nos pregunten o nos consulten qué es la comunicación, nosotros lo manifestemos. ¿Cuál es esa definición que nosotros debemos de poner en Miss, no te escuché, medio que te escuché todo un borro, no era ahorita. Hola. Sí, te decía que cuando nosotros la semana pasada hablábamos referente a lo que es la comunicación, mencionábamos una definición exacta que deberíamos de dar. ¿Cuál es esa definición? ¿Cuál es la definición? Ujú. Transmitirle una información. Por ejemplo, yo te dijera un mensaje donde que estás que me recepcionas. Es Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, podemos decir que la comunicación, ¿qué es? Es un, es un proceso, un proceso. Ay, me olvidé, ¿ya? profesora. Es un proceso. Recuerda ello. Es un proceso mediante el cual nosotros podemos, ¿qué cosa? ¿Qué podemos hacer? Un comunicativo. ¿Mm? Podemos transmitir información, ¿ya? Podemos transmitir información. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, la comunicación es eso, es un proceso mediante el cual nosotros podemos transmitir una información. Pero dentro de ello, también vamos a tener lo que es que los agentes, ¿cierto? Hay Ujú. agentes, exacto, hay agentes en las cuales nosotros vamos a intervenir. Cuando nosotros nos vamos a comunicar, vamos a tener un nombre característico. Por ejemplo, aquel que inicia la conversación, ¿cómo lo denominaremos? A los que inician la conversación. El emisor, señorita. Emisor, muy bien.
ya, el emisor. Y aquellos quienes lo recepcionan, ¿cómo lo llamaremos? Mi amor, por favor, anda ya. Saikita, ya, mi amor, sí, sí, ya está. Sí, 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 anda. ¿Cuál será? A ver, Miriam Noroña. Miss es el receptor, Miss. Muy bien. ¿A quien lo recepciona se le denomina El receptor. receptor? Recepcionista. Muy bien, receptor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que envía el emisor al receptor? ¿Cómo se le llama? Mensaje. El mensaje. Luego tenemos la forma como nosotros nos comunicamos, ¿cómo lo denominamos? ¿Cómo lo denominamos, chicos? En el idioma en el cual nosotros nos comunicamos. En español, señorita. Ya, pero ¿cómo se le denomina? ¿Qué elemento de la comunicación, qué nombre tiene? ¿Chicas? Chicas, ¿me escuchan? ¿Me dejo escuchar? Sí, profesora, disculpe, me acabo de ingresar a la clase y no estoy muy informada de la clase que está dando, disculpa. A ver si me puede volver a explicar, ¿no? Ya, a ver, sí, no, les estaba haciendo preguntas referente al tema anterior que nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Les decía que si nosotros estamos hablando de los elementos de la comunicación,
que nosotros en ese proceso comunicativo cumplimos con una función en específico al impartir una información. Les decía, ¿no? En el idioma en el cual nos conocemos, ¿con qué nombre se le denomina dentro de los elementos de la comunicación? Bueno, como usted nos enseñó, hay muchos tipos, el Ya. verbal, el escrito, el, ay, el verbal, el escrito, viene, ay, me volé. No, pero dentro, a ver, mejor dicho, menciónenme los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Ya me mencionaron tres: emisor, receptor. El código, el mensaje, el canal de comunicación, el ruido, el contexto y... Pero se me falta uno. Ya. Profesora. El otro es retroaliment. Ay, no me acuerdo. Eso no son, Disculpa. son seis, ¿ya? El emisor, el mensaje, el receptor, ¿cierto? Ujú. El código, el canal, el contexto, ¿ya? Ahora, el código, ¿qué es el código? ¿Qué es el código, chicos? Señorita, el código es el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje. El No, código de no, no. proceso de El código comunicación. no es el mensaje, ¿eh? El El código no código es de el mensaje. proceso. ¿Qué es el código? El código es el emisor. No, el código es el... Ah, ¿Qué es el el código? código es, señorita, el proceso comunicativo del contexto donde se está conversando, señor. No, 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 me están confundiendo. Esa es la definición del Pues, contexto. profesora, Google le está ayudando bastante ahí, ¿ah? Eso escucha Google. Sí, pero eso no es la definición del código. A ver, el código es el conjunto de signos. Recuerden que decíamos que es en el idioma en el cual nosotros nos estamos comunicando. Ese es el código, Profesora, ¿ya? disculpa, es entre lo que está de código, signos, ortografía, Signos lingüísticos, en fono- lo cual claro, involucra. fonética y gramática, algo así. Exacto, involucra todo ello. ¿Por qué? Porque al nosotros comunicarnos con un tipo de idioma, vamos a tener que respetar las reglas de ortografía, del sonido, del significado de la palabra, dependiendo del contexto. ¿Ya? Ese es el código. Entonces, cuando a ustedes se les pregunte cuál es el código de la siguiente conversación, ustedes tendrán que verificar en qué idioma se están comunicando los agentes. ¿Ya? Ahora, el canal, ¿qué será el canal? Canal. Es el método de comunicación. ¿Cómo? Es el método de comunicación. ¿El método de comunicación? ¿A qué te refieres? A ver, Más o menos, a ver, estoy haciendo memoria un ratito. Cero, más. Es me muero. ¿qué es el canal? Yo te doy la siguiente situación. A ver, María y Patricia conversan en la calle sobre el paseo que realizarán a la Laguna Paro. ¿Cuál es el canal en esa conversación? Es el canal es el El que recibe paseo, el señorita. mensaje.
¿Cómo? ¿Es el que recibe el mensaje o el que No, no, informa el no. mensaje? El que recibe el mensaje se le conoce como receptor. Ay, está preguntando, es el canal. El canal es aquella persona de la que informa, si no me equivoco. No. Él es el remitente. Ay, no, pero estoy ahorita. Ya. Es, vamos a ver la clase anterior, Miss, acá la tengo en... El canal va a ser el medio por el cual viaja el mensaje. Recuerdan que hablábamos de dos tipos de canal. Transmite y se recibe el ¿Mm? mensaje. Es el Hablábamos de medio dos tipos físico, de canal. ¿Cuáles son esos dos tipos? es el medio físico y ¿Mm? escrito. Físico y escrito. No. Hay dos tipos de canal. Solamente hay dos tipos de canal. ¿No? Hay dos tipos de canal nada más. ¿Cuáles son esos dos tipos? Directo, indirecto, selectiva, intensiva, industrial. No, eso es tipos de comunicación. Ay, profesora, ya salí acá, ya salí desaprobada ya. A ver, cuando nosotros hablamos de los tipos de canal, recuerden que habíamos hablado sobre dos formatos. Cuando nosotros conversamos, ¿sí? Cuando nosotros conversamos de manera personal, nuestro mensaje, ¿por dónde se transmite? ¿A través de qué? De la voz, que viaja para que sea escuchado por otra persona, por el aire nada más. No estoy haciendo uso de ningún otro objeto. Mientras que cuando yo hago uso de uno de los elementos, por ejemplo, del papel, del celular, ¿de qué estoy haciendo uso? Manera escrita. De manera escrita, pero mi mensaje, ¿por dónde viaja para que pueda ser escuchada? Vía sonora. No. Si viaja, como usted lo dice, A ver, si yo está quiero mandar yendo, un mensaje a una persona que está lejos, se va ¿qué vía objeto escrita, debería profesora. hacer uso? Vía escrita llega, pues, ¿no? O sea, si manda Ya, un vía mensaje escrita, escrito, puede ser por el celular, por el WhatsApp, el Facebook, qué sé yo. A eso se le claro, pero es denomina vía canal escrita. artificial. Tenemos dos tipos de canal, canal natural y canal artificial. Artificial. ¿A qué llamamos canal natural? Cuando nuestro mensaje va a viajar solamente por el aire para ser escuchado, mientras que el canal artificial es cuando yo voy a hacer uso de algún otro objeto que haya sido creado por el hombre para que se pueda llegar a la otra persona. ¿Ya? Ese es el formato. ¿Me dejó entender? Sí. Ya, dos tipos de canal. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto. ¿A qué llamamos contexto? Es lo que viene, ¿qué es el contexto? Es el contenido de la información que estás transmitiendo. ¿Cómo?
¿Es el contenido de la conversación que estás llevando? No. No es, por ejemplo, estoy transmitiendo una conversación y entramos en un contexto de una palabra, por ejemplo, una oración, ¿no? Juan está haciendo y estamos dando contexto a la oración o algo así. No. En la situación que les di hace un momento, ¿cuál sería el contexto? ¿Dónde están conversando las amigas? Vía telefónica. No, Vía ¿dónde, Zoom. dónde? La pregunta es ¿dónde están conversando? Cada uno en su casa, en diferentes lugares. No. A ver, ¿cuál es la situación que yo les he dado? ¿Qué les he dicho? Como le digo, profesora, yo recién me uní, no estoy muy... A No ver, me cuando compré les mucho. he dicho que hay dos personas que están conversando en la calle, el lugar donde están conversando es la calle. Entonces, el Ajá, contexto es el lugar donde se realiza la conversación, donde se comunica. Ese es el contexto. o ¿Ya? sea, el ¿Me dejan contexto es, entender? o sea, en dónde se está generando la situación en ese momento. Exacto, donde se está conversando. ¿Ya? Eso es, muy bien. A ver, cuando nosotros hemos hablado de esos temas, ¿sí? Veo que no ha quedado muy claro. ¿Ya? Y la idea es que realicen preguntas diversas cuando estamos en clase para poder así subsanarlas, ¿ya? Para poder así subsanarlas. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Cuando nosotros nos comunicamos o aprendemos a hablar, nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Primero hablamos lento, en sílabas. ¿Y qué entienden por la palabra sílaba? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entienden por la palabra sílaba, chicas? ¿Qué les viene a la cabeza? Buenos días, Miss. Buenos días. Es La la palabra unión, sílaba. ¿Cómo? es la unión de una vocal con una consonante. Ya, la unión de una vocal con una consonante. Puede ser, va por ahí, es uno de los temas, sí, pero cuando nosotros hablamos de sílaba, vamos a hablar de la separación, ¿ya? Lo que me manifiesta su compañera ya es uno de los tipos o teorías que son parte de la sílaba, que son reglas ya, que yo debo de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es? La sílaba va a ser un sonido, grupo de sonidos que se producen en un solo impulso respiratorio de voz, ¿sí? Al momento de pronunciar, pero es mucho más pausado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando yo digo biblioteca, mi pronunciación va a ser pausado. Ahora, la sílaba se va a caracterizar por diferentes tipos. Vamos a tener según su tonalidad, según su estructura, según su cantidad,
Ya, por ejemplo, según su cantidad de sílabas, vamos a tener diferentes tipos de sílaba. Por ejemplo, aquellas palabras que solamente cuentan con una sílaba, las vamos a denominar monosílaba. Mono viene de uno, ¿ya? Que solamente cuenta una sola sílaba. Panes tiene dos sílabas, las cuales están conformadas y se les va a llamar bisílaba. Bi se refiere a dos, ¿ya? Bisílaba. Por eso la denominamos bisílaba. Y pantalón tiene tres sílabas, a la cual se le va a denominar, ¿sí? Trisílaba. Y pantalones, que tiene cuatro sílabas, se le va a denominar tetrasílaba. Ahora, cuando nosotros hablamos o diferenciamos de este tipo de sílabas, ¿sí? Vamos a tener cierta dificultad, ¿cierto? Porque es un poco complicado recordarnos, ¿sí? Sobre estos nombres en específico, ¿cierto? Entonces va a ser un poquito más complicado. Ahora, como es un poco más complicado, a partir de que mi palabra tenga dos sílabas a más, la voy a denominar polisílabas, siempre y cuando tenga de dos sílabas a más, ¿ya? Si mi palabra tiene de dos sílabas a más, la puedo denominar polisílaba. Pero si tiene una sola sílaba, ahí sí, obligatorio me tengo que recordar lo que son el nombre, que es monosílaba, ¿ya? Pero si tiene de dos a más y se me hace complicado recordarme o no me recuerdo, mejor dicho, la denominaré polisílaba, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O todo claro sobre la explicación de la cantidad? Chicos. Chicos. Chicas, ¿están ahí? ¿Me logran escuchar? Sí. ¿Todo claro hasta ahí o alguna duda? Todo bien, Miss, todo bien. Sí, todo está bien, Miss. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen llegar, porque no quiero que suceda esto, lo que está pasando ahorita, referente a la siguiente clase, ¿eh? Por favor. Entonces, ahí tenemos, según el formato según la cantidad, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que es la estructura. Una sílaba va a estar estructurada por tres elementos. Ya va a ser estructurada por tres elementos, que vamos a tener la cabeza, cima y coda. ¿Ya? Cuando nosotros hablemos de la estructura de la sílaba, hay que recordar que el análisis va a ser sílaba por sílaba. ¿Ya? Sílaba por sílaba. No va a ser por palabra, sino por sílaba. Hay que tener en cuenta ello. Esa es una aclaración que yo les hago. ¿Por qué? Porque cuando veo el análisis de cada uno de ustedes, verifico que me hacen un análisis por palabra y más no por sílaba. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello. El análisis es sílaba por sílaba. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a analizar
cada sílaba y cada sílaba va a puede contar con estos 3 elementos. Tengo que identificar estos 3 elementos en cada sílaba. ¿Ya, chicos? Ahora, la cabeza va a ser uno de los elementos fundamentales, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales, el cual va a estar conformado por una consonante, ¿ya? Una consonante. ¿Qué quiere decir ello? Que toda o siempre la cabeza va a ser la consonante a la cual inicia la sílaba. Vamos a tener 2 tipos de cabeza simple y cabeza compuesta. Cuando hablemos de cabeza simple es cuando va a aparecer, ¿ya? Va a aparecer solamente una consonante en mi sílaba, en cada sílaba. Y cuando hablamos de cabeza compuesta es cuando va a aparecer dos consonantes, pero esas 2 consonantes van a aparecer en nuestra palabra, en nuestra sílaba. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. Analizo mi primera sílaba, que es co. ¿Cuál cumple la función de cabeza ahí? Chicos, en la palabra coro, en la primera sílaba, ¿cuál cumple la función de cabeza en la primera sílaba? En co. Chicas, ¿me están escuchando? Tatiana, ¿me escuchas? Leslie, Miriam, Clara, Luz, ¿me logran escuchar? Sí, Missy. A ver, Clara, en la primera sílaba de la palabra coro, en la co, ¿cuál cumple la función de cabeza? Mis casos no la tengo entendido y recién acabo de ingresar, entonces casi no Ya, no me entendí gustaría, esa por favor, si parte. se demoran en ingresar, me manifiesten cuando yo pregunto. Acabo de preguntar y les digo si me entendieron, está todo claro, y si hay alguna duda, sí me dicen. Entonces, por favor, para yo poder repetir la información, porque la idea es que ustedes interactúen con mi persona y puedan comprender el tema. No solamente basta con escucharlo, chicas. Por favor, me gustaría ello, ¿sí? A ver, les vuelvo a repetir. Estamos en el tema de la sílaba. Decimos que la sílaba es aquella grupo de sonidos que nosotros vamos a mencionar de manera pausada, lenta, ¿cierto? Hemos hablado sobre uno de los tipos según la cantidad. Ahora estamos hablando sobre su estructura. La estructura de la sílaba va a estar compuesta por 3 elementos, cabeza, cima y coda. ¿Ya? Estos 3 elementos yo debo de analizar en mi palabra, pero sílaba por sílaba. Recuerden, el análisis es por sílaba. Ahora, tenemos a un primer elemento que es la cabeza. ¿Qué va a ser la cabeza? Va a ser aquella consonante, ¿sí? O grupo consonántico que lo vamos a encontrar al inicio de cada sílaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cabeza siempre va a ser una consonante. ¿Ya? Pueden ser una o 2 consonantes, pero que aparezcan al inicio de mi sílaba.
Ahora, la pregunta era, en la palabra coro tenemos 2 sílabas. Analizamos mi primera sílaba, que es el co, la co. Entonces, co, ¿cuál es mi cabeza en esa sílaba? En la sílaba co. El, ¿Cuál es la cabeza? el co, Miss. No, no, no. Recuerden que es sílaba por sílaba. La sílaba co, ¿cuál de esas 2 letras que me parece? Me parece una C y una O. ¿Cuál cumple la función de cabeza? La O. ¿Qué hemos dicho de la teoría de cabeza? Siempre. La cabeza. ¿Quién cumple la función de cabeza? ¿Una vocal Es o la una consonante? consonante o grupo Una consonante. Entonces, en mi sílaba co, ¿cuál es la consonante? Que esté al inicio. La C. La C. Entonces, la C es mi cabeza, ¿ya? Porque está al inicio. ¿Sí? Al inicio de mi sílaba. Y en la siguiente sílaba, ro, ¿cuál cumple la función de cabeza? La R, Miss. La R. Ya siempre y cuando recuerden, siempre y cuando aparezca al inicio, más no al final, y siempre debe de ser una consonante. Ya, esa es la cabeza. Como les decía, vamos a tener 2 tipos de cabeza. Cabeza simple y cabeza compuesta. Simple cuando va a aparecer una sola consonante y compuesta cuando va a aparecer 2 consonantes. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la cima, ¿sí? En la cima vamos a manifestar que es una de parte de la estructura, el cual es una vocal. Ya siempre va a cumplir la función de cima, una vocal, siempre. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en mi sílaba co, de la palabra coro, ¿cuál es la cabeza? Me dijeron la C. ¿Y cuál sería la La O. La O? ¿Por qué? Porque es una vocal. Ustedes siempre deben de fundamentar ello. Cuando se les consulte y se les diga, ¿y por qué es la O y no la C? Ustedes deberán decir, porque la cima siempre va a ser una vocal, ¿ya? Y lo mismo sucede con el coda, pero el coda va a ser también una consonante. Ahora ustedes dirán, pero Miss, usted dijo que la cabeza también es una consonante. Sí, la diferencia entre cabeza y coda es que el coda va a aparecer al final, no al inicio. La cabeza aparece al inicio y el coda aparece al final, ¿ya? Entonces, también es una consonante que va a aparecer al final. Tenemos 2 tipos también, simple y compuesto, y la misma función cumple, pero siempre y cuando esté al final, mi consonante esté al final de mi sílaba, ahí yo voy a decir que es coda. Por ejemplo, en la palabra carta, tiene 2 sílabas. La primera sílaba, car. ¿Quién cumple la función de cabeza en esa sílaba? En la sílaba car, ¿quién cumple la función de cima, de cabeza? La C, Miss. La C. ¿Y cuál cumple la función de cima? La T, Miss. ¿Cómo? La T. No, estamos en la primera sílaba, que es la sílaba car. Ya me dijeron, la C es cabeza, solamente la C. La A, ¿qué función cumple? La vocal A, ¿qué función cumple? ¿Es cima o coda? Coda, Miss. Pero ¿cuándo hemos dicho que es el coda? El coda, ¿quién cumple la función de coda siempre? ¿Qué hora vienes? ¿Cómo?
A ver, el coda no puede ser A, el coda, porque A es una vocal y coda, las que cumplen la función de coda siempre deben de ser una consonante que va al final. Entonces, la A, que es una vocal, ¿qué parte de la estructura es? Chicos, la A es una vocal. ¿Qué función cumple? ¿Cabeza, cima o coda? Sí, mamis. Cima, pues, porque es una vocal. Ahora, la R que está al final de mi sílaba, de mi primera sílaba, no estoy hablando de palabra, estoy hablando de sílaba. Ya la R que está al final de la sílaba, ¿qué función cumple? Es una consonante. Chicos. La R es una consonante, está al final de mi sílaba. ¿Qué nombre tiene? Leslie del Águila. Leslie. Profesora, ¿me puede explicar? No lo entendí este pedacito. A ver. Ya, por eso les digo, pues no manifiéstense, chicas, porque si ustedes están calladas, yo interpreto, uno, de que, uno, no me están prestando atención, dos, que no les importa el curso, y tres, de que no me entendieron o es que me entendieron, ¿sí? Pero la idea es que ustedes hablen, por favor, ¿ya? A ver, la estructura está compuesta por 3 elementos, ¿ya? Acá, les aclaro una vez más, el análisis que nosotros vamos a hacer es por sílaba. Voy a tener sí mi palabra, pero yo no voy a analizar la palabra, voy a analizar sílaba por sílaba de esa palabra. ¿Ya? Entonces tiene 3 estructuras. En cada sílaba que contenga mi palabra, yo debo de analizar esta estructura, que cuenta con 3 elementos. Cabeza, cima y coda. La cabeza es una consonante, siempre, ¿ya? Siempre va a ser una consonante, pero que va a estar al inicio de mi sílaba. La consonante que aparezca al inicio de mi sílaba va a ser llamada cabeza, porque siempre va a ser nunca va a ser una vocal. Si yo tengo una palabra que no tiene una consonante al inicio de mi sílaba, yo no puedo decir que esa vocal vaya a ser mi cabeza. No, porque tiene que ser sí o sí una consonante. Mientras que mi cima sí va a ser una vocal, siempre. Siempre va a ser una vocal. Y el coda va a ser una consonante, pero esta consonante, ¿cuál es la diferencia? Que va a aparecer al final, ¿ya? Al final de mi sílaba, más no al inicio. Esa es la diferencia entre cabeza y coda. Cabeza es consonante que aparece al inicio y coda es una consonante que aparece al final. Y mi cima es una vocal, ¿ya? Que va a ser el núcleo de mi palabra. ¿Por qué decimos que el núcleo? Porque la cabeza y el coda no son obligatorios y en la cima sí va a ser obligatorio. ¿Qué quiere decir ello? Que la cima siempre la vamos a encontrar en cada sílaba. Siempre. Es una parte de la estructura que siempre vamos a encontrar. Mientras que cabeza y coda son opcionales. ¿Por qué? Porque no siempre las vamos a encontrar. Puede aparecer, como ustedes se percatan acá en la palabra coro, por ejemplo, tiene 2 sílabas. La primera sílaba está conformada por cabeza y cima, pero no tenemos coda. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir? Que a veces puede aparecer los 3 elementos o a veces 2 elementos y a veces solamente un elemento, pero ese elemento que siempre va a aparecer, ¿cuál es? Es la cima. ¿Ya? Entonces, hablamos de simple y compuesta. La simple y compuesta solamente tiene la diferencia entre la cantidad, cuando aparece una o 2 consonantes o una o 2 vocales. Pero yo para poder decir,
de que una letra cumple la función de cima, de cabeza o de coda, debe de sonar al momento de silabiar. Ahora sí, Leslie, ¿quedó claro? Sí, Miss. Ya, ahora, entonces, en la palabra carta tiene 2 sílabas. Analizo esta primera sílaba, car. ¿Quién cumple la función de cabeza, Leslie? Leslie. En la sílaba car, ¿quién cumple la función de cabeza? Sí. Recuerda que es una consonante que aparece al inicio de la sílaba. ¿Quién cumple la función de cabeza? Leslie. Miss, te lo juro que no te entendí tan bien, estoy con dolor de cabeza. Ya, a ver. Clara. La C, Miss. La C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerdo mi teoría, pues, que es una consonante que va al inicio. Entonces, la C está al inicio. La A es una vocal. Clara, ¿qué función cumple? ¿Cima o coda? Es una vocal, Cima, Miss. recuerda. Es una cima. La R está al final de mi sílaba. ¿Qué función cumple? El coda, Miss. Coda. ¿Por qué? Porque está al final. Aquí, por ejemplo, en esta sílaba tenemos los 3 elementos. En la ta, sílaba 2 de la palabra carta, tengo ta. La T, ¿qué función cumple? La cabeza, Miss. Cabeza, porque está al inicio de mi sílaba. ¿Y la A? La cima. Cima. Aquí, ¿tenemos coda? No. Aquí no tenemos. Entonces, aquí se cumple o se va a cumplir lo que les dije hace un momento, que la cabeza y coda son opcionales porque no siempre las vamos a encontrar. La cima es obligatorio porque sí las vamos a encontrar o la voy a encontrar siempre. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí ahora sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Claro, muy bien. Ahora, acá tenemos algunos ejercicios de palabras que debemos de silabiar. Por ejemplo, yo tengo la primera palabra, blancos. ¿Cuántas sílabas tiene blancos? 2. Tiene 2 sílabas, blancos. Entonces, el análisis que yo voy a hacer es sílaba por sílaba. En la primera sílaba, blan, tengo 2 consonantes al inicio, B, L. ¿Qué función cumplen? La B y la L, recuerden que hay simple y compuesta, pero cumple una sola función. ¿Qué función cumple? La B y la L está al inicio de mi sílaba. Cabeza, Miss. Ambos, muy bien. Ambos cumplen la función de cabeza. La A es una vocal. ¿Qué función cumple? Cima, Miss. Cima. La N es una consonante, está al final de mi sílaba. La N, Coda, Miss. coda. ¿Ya? Coda. Ahora, siguiente sílaba. Cos. La C, ¿qué función cumple? La C está al inicio de mi sílaba. Es una consonante. K. Cabezas. Cabeza. La O es una vocal. Cima, Miss. Cima. La S es una consonante y está al final.
Coda, Miss. Coda, ¿ya? ¿Por qué? Porque está al final, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la manera adecuada en la cual yo debo de verificar y, mejor dicho, analizar mis palabras. ¿Qué es el análisis? Sílaba por sílaba. Y lo mismo sucede con la palabra cuaderno. Cuaderno, ¿cuántas sílabas tiene? No, tiene 3 sílabas. ¿Cómo se le denomina? Tetrasílaba. Acá tenemos la primera sílaba, cua. La C, ¿qué función cumple? Cabeza, Miss. Cabeza, Miss. Cabeza. Y la U y la Cima, Miss. Cima, Miss. cima. Ambos cumplen la función de cima. ¿Por qué? Porque los dos están sonando. Recuerden ello. Siguiente sílaba, der. Tengo la D, ¿qué es? ¿Qué es? Joma, La Miss. D. Cabeza. Es una consonante y está al inicio. No puede ser coda. La E, ¿qué es? Cima, Miss. Cima. Y la Cima, R, Miss. Coma. coda, no coma. Coda. 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 Coma. Ya, coda. Oh. Muy bien. Ahora, la no. N, ¿qué es? N, ¿qué Cabeza, es? Miss. Cabeza, Miss. Cabeza. ¿Y la O? Cima. Cima, Cima. Miss. Cima porque es una vocal. ¿Ya? ¿Todo claro Vocal. hasta ahí, chicas? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. A ver, va a quedar pendiente esta actividad para que ustedes lo practiquen. Tómenle captura y las palabras que faltan me la estructuran de esa misma manera y me mandan a mi WhatsApp especificando sus apellidos y nombres completos, por favor. Ya para poder verificar cuánto me han comprendido y si veo que la mayoría no me ha entendido, la siguiente clase lo hacemos conmigo, este sí la veo. ¿Les parece? Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien, tómenle captura, ¿sí? Tómenle captura y nos vemos.